¿Y es normal que aviones choquen con ovnis? Durante la investigación que hice para los archivos secretos de la CIA, encontré 3 casos que investigó la CIA de accidentes aéreos. Uno de un 737 en Pakistán, que momentos antes de aterrizar durante una tormenta reportaron unas esferas de luz roja que se les atravesaron, el avión se estrelló, murieron todos los pasajeros. Y otro caso en la India también el choque de un 737 con un objeto volador no identificado. Conferencia de prensa, el jefe de la Fuerza Aérea diciendo no sabemos qué es, en 15 días vamos a responder todas sus preguntas y esos 15 días todavía no pasaron. Dentro de un cuarto un general nos dijo, pues sí, nosotros sabemos que existen los ovnis, pero esto se queda aquí entre nosotros, no podemos salir a hablar abiertamente de algo que desconocemos de dónde venga o qué sea, que indudablemente son naves extraterrestres porque vuelan a una velocidad de 0 a 28,000 ¿Y vos kilómetros. pensás que son naves extraterrestres? Yo pienso que sí. O sea, un objeto creado por el hombre no puede volar a esa velocidad. Hay testigos que dicen que el avión explotó en el aire. Si tú sobrepasas la capacidad de altura de un avión, el avión empieza a vibrar. Sí, pero lo que le pasa es que sufre hipoxia, se desmaya y por eso se estrella. Pero lo que dicen los testigos es que el avión explota antes de estrellarse, como si alguien le hubiese disparado. Los aviones generan cosas. Hay gente que le genera miedo, hay gente que le genera ansiedad, hay gente que le genera ansias por viajar, por llegar a algunos lados, hay gente que le genera fascinación, es un edificio que de golpe está volando. Pero hay mucha gente que nos genera también misterios, empezando desde el inicio de la aviación, pasando sin dudas por el caso de Amelia Earhart, pasando por todo lo que ocurrió con el escuadrón en el Triángulo de las Bermudas, yendo de ahí en adelante a todo lo que tiene que ver con contactos de diferentes ovnis con aviones, historias macabras adentro de aviones, en fin, hay muchísimas historias que rondan los aviones. Y hoy para mí es un placer y un honor presentar a un amigo de, no sé, de más de 20 y algo de años que lo conozco y que tiene como una enorme cantidad de cualidades. Su primera cualidad es que ya está retirado, pero es mecánico de aviación, o sea, sabe cómo funcionan estas moles y qué es lo que hacen estas moles. Segundo, yo creo y me animo a decir que junto con Carlos Guzmán son las dos personas que más saben de ovnis y aviones, mínimo en México, y yo podría proyectarlo a gran parte del continente americano sin duda, con un montón de libros escritos. Y tercero, es un investigador de archivo y un contador de historias que es único. Yo creo que no van a perder un instante. Cada palabra que dice mi amigo Alfonso Salazar es increíble. Gracias, Alfonso, por venir. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a tu programa. ¿Es todo esto los aviones? Bueno, pues a mí desde niño yo me iba al aeropuerto a verlos despegar, aterrizar y de ahí me surgió el amor por los aviones. Estudié una carrera aeronáutica. Bueno, primero quise entrar a la escuela de aviación militar, pero por la edad ya no me permitieron. Entonces opté civilmente y estudié una carrera de técnico en aviación, reparaciones estructurales y mecánico en mantenimiento mayor de aviones turborreactores. ¿Cuál fue tu primer misterio en torno a la aviación? ¿Qué es lo primero que te encontrás que decís, esto no tiene ningún sentido"? Bueno, pues recuerdo yo el famoso caso de Carlos Antonio de los Santos, del 3 de mayo de 1975, cuando viniendo de Zihuatanejo fue interceptado por 3 platillos voladores sobre la zona de Zihuatanejo y lo trajeron, ahora sí que sin que el piloto pudiera maniobrar el avión, lo dejaron en la zona del Estadio Azteca y él comentó que eran 3 platillos voladores, que él suponía que venían tripulados, ya que se veía una especie como de parabrisas ahumado de color negro, que él pensaba que venía alguien allá adentro. Este fue uno de los primeros impactos de la aviación que me llegó, porque pues se dio a conocer en periódicos, en televisión, en radio, y el capitán de los Santos daba las entrevistas que los solicitaban, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué es eso
de los objetos voladores no identificados, porque pues me remonto a 1970, siendo yo un niño de 8 años, me tocó ver mi primer ovni sobre la Ciudad de México, lo que se llama un platillo volador que estaba estacionado sobre la zona del Palacio de los Deportes y sacó otro objeto más pequeño en forma de trompo. Como niño yo conocía los helicópteros, los aviones, pero no sabía lo que era eso. Al pasar los años, leí el libro del maestro Antonio Rivera, América y los ovnis, y pues supe de los objetos voladores no identificados. Y ahí ahora sí que recordé que lo que había visto había sido un ovni. Bueno, pero con el caso de Carlos Antonio de los Santos todavía no estabas trabajando en aviación. No, en ese tiempo todavía no, trabajaba en una empresa maderera del gobierno, que Ujú. fue desde donde pude yo financiar mi carrera, ¿no? Porque pues siempre ha sido, las carreras de aviación siempre han sido ¿Y caras. qué es el primer misterio que te encontrás cara a cara? Bueno, dentro de la aviación ya el primer misterio que me encuentro, pues los cementerios de aviones es algo pues que te impone, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve trabajando en aerolíneas internacionales, que había un 727 estacionado como a 1 kilómetro de la base donde estábamos nosotros, y luego nos decían, pues vea por una pieza del avión, del motor o del sistema de hidráulico, sistema mecánico, y pues tenías que irte caminando 1 kilómetro en la oscuridad a llegar al avión. Ujujú. Y la verdad, sí, una vez me espantaron en uno de esos 727 porque esa empresa compraba aviones ya muy viejos de lo que era American Airlines, lo que era Delta, y pues les daban una chaineada, como decimos en México, y los ponían a volar aquí en rutas de México. Y una vez me subí yo en la hora de la cena a descansar después de la cena y oí un suspiro muy fuerte dentro del avión. Entonces me llamó la atención, dije, bueno, ¿quién se subió a dormir? Ya con mi lámpara fui y revisé todo, era un 727 y pues no había nadie, ¿no? Esa fue una de las primeras, ¿Y qué hiciste? pues me fui directamente mejor a la base a dormir porque sí sí me espanté, ¿no? Sí. ¿Y se contaban mucho esas historias en esos, en ese, donde estaba el cementerio de aviones? Sí, por ejemplo, bueno, en todas las empresas que he estado, todas han tenido historias. Aquí el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está lleno de historias. Por ejemplo, te puedo contar el 29 de agosto de 1979 se estrella un DC-10 de Western Airlines, Ajá. un avión gigante. En ese avión perecieron casi 100 pasajeros. Ahí, por lo que sabemos, pues se equivocó el controlador de la torre, prendió las luces de las dos pistas. La pista 5 derecha estaba en reparación y el avión, los pilotos se equivocaron y entraron por esa pista. El avión se estrella, fue tremendo. A mí me tocó de niño ir en mi bicicleta y agarré un cable rojo de uno de los motores, se lo quité y estuvo ahí en mi casa por años, ¿no? Y dicen que en ciertas ocasiones llegan a ver una multitud caminando en una de las pistas donde se estrelló ese DC-10, en la zona por donde está el correo, más o menos. Otra situación que me sucedió a mí fue en el hangar de lo que es ahora Mexicana MRO. Estábamos trabajando en un avión Boeing 767 de una línea aérea norteamericana, Atlas Air, Ujú. y siempre se manejaron historias de aparecidos y cosas raras en el hangar de pintura de la base de Mexicana. Sí. El avión estaba allí porque se estaban haciendo los retoques de pintura y a mí como mecánico y a mi compañero nos tocó quitar unos paneles de el ala derecha. Eran como las 10 de la noche, ya había quitado yo el panel y me dice mi compañero, ya vámonos, hay que llevar la papelería porque todo lo que haces te lo firman. Entonces le dije, sí, espérame o vea y yo te alcanzo en la caseta de donde llevamos la papelería porque voy a poner los tornillos que quitamos esta tapa, porque si se pierden esos tornillos son miles de dólares, un tornillo te llega a costar hasta $100. Claro. Era como las 10 de la noche, el hangar estaba con unas luces en la parte delantera y yo estaba poniendo los tornillos y en ese momento oigo
en la parte del flap, cómo pegan como si hubieran pegado con una llave en 4 ocasiones muy fuertes, ¿no? Pa, pa. Yo dije, pues, ¿quién está allá arriba? ¿O quién me está llamando la atención? O si nada más están los dos pintores enfrente. Entonces, en la plataforma me hice hacia adelante para voltear a ver hacia arriba del ala y no había nadie. Y la verdad, pues sí, me espanté también porque dije, pues, ¿Terminaste de poner los tornillos y te fuiste o te fuiste así antes? es, sí, puse los tornillos Y saliste y me rápido. fui y les conté cuando llegué a la caseta y me dice, no, es que aquí la base de Mexicana, para empezar, se han muerto muchas personas dentro de la base y dentro del aeropuerto de la Ciudad de México. Otra historia que conozco, en 1935, un avión Ford trimotor de Mexicana, Ujú. al momento de despegar, pierde potencia en el motor 2 y se estrella sobre el cerro del Peñón, este Sí. cerro que está a un lado del aeropuerto. Personas que viven en las cercanías del cerro también afirman que luego llegan a ver sombras caminando arriba del cerro y pues no es posible porque hay soldados que están cuidando esa zona de ahí. Otra de las historias que te Una puedo pregunta, contar. ¿hay una historia de una mujer, de una dama casi de blanco en uno de esos aviones o de esos hangares? Bueno, mira, yo de lo que sé de mujeres, en 1978, 79 se estrelló, hubo 2 accidentes de DC-9 de Aeroméxico, uno en Zihuatanejo, un vuelo nocturno se despresurizó, cayó el avión y se estrelló, y otro casi llegando a Acapulco también de un DC-9. Y cuentan algunos de los vigilantes del estacionamiento del aeropuerto Ujú. que han visto a una sobrecargo. Alguno de ellos le ha preguntado, señorita, ¿en qué podemos servirle? Pues es que andan buscando mi carro y andan buscando mi carro. Y cuando voltean ya no la ven. Y se cree que es una de las sobrecargos que De este murió. accidente. Otra historia macabra, en 1969 se estrella un 727 en la zona norte del aeropuerto, venía muy bajo ¿En ese Ciudad de avión. México? Sí, el avión se estrella sobre las vías del tren que todavía están. Ujú. El avión se parte en dos y una de las sobrecargos se va caminando desde la zona del accidente hasta la zona del aeropuerto. Y pues como, ¿qué podemos decir? Anécdota macabra, ella fallece en el siguiente accidente de Mexicana, un Boeing 727. Fallece con su esposo, que era el piloto, y con sus 2 hijos que iban en ese avión, que se dice que ese avión le pusieron 2 bombas, los libios. Fue cuando México apoyó a Estados Unidos que fueron a bombardear Libia precisamente. Y según las investigaciones que hay dentro de la FAA en Estados Unidos, pues pensaban ponerle las 2 bombas a un avión norteamericano, pero dijeron, pues va a ser el mundial en México y México apoyó el bombardeo, pues vamos a ponerle al avión mexicano, que fue una tragedia horrible porque murieron casi 200 personas en ese avión. ¿En dónde fue eso, perdón? En Marabatío, Michoacán, el avión despegó aquí a las 7 de la mañana y se partió prácticamente cuando explotó en aire y cayó en un cerro allá en Marabatío, en Michoacán. Impresionante, ¿no? Porque cuando te toca y cuando no te toca, no te toca. Nada, me hizo acordar a una historia que no tiene nada que ver, pero te la cuento porque es maravillosa. Hay una sobrecargo, una mesera argentina que se llamaba Violet Jessop, que fue camarera en el Titanic. Mm. Sobrevivió el Titanic. Después del Titanic pasó al segundo barco de la War Star, que también se hunde en la guerra por una mina y también sobrevive. Y sobrevive a un tercer naufragio. Mm. Yo no me subiría a un barco con ella nunca, pero me hizo acordar esto de cuando toca, toca y cuando no toca, no toca a esta pobre mujer que decías. Sí, yo, por ejemplo, conozco un gran amigo, el capitán Pecas, él tiene historias increíbles, y él me cuenta también, él en los años 50 llevaba en su pequeña avioneta, una Cessna, café, azúcar, alimentos a la sierra allá Mm. en Chiapas. Y me cuenta que una vez también tuvo, ya de regreso, se queda sin combustible. Entonces él está volando entre la costa y el mar y dice, ¿qué hago? Si me voy hacia la selva, me estrello y nunca me van a encontrar.
y si me voy a la zona del mar, pues tal vez acuatice y pueda sobrevivir. Y dice que tan buena suerte que al ir volando ya sobre el mar, ve la silueta de un portahelicópteros norteamericano. Y él se va y aterrizó en el portahelicópteros. Los norteamericanos luego lo encañonaron. ¿Y tú quién eres? Dice, mira, me salvé de milagro, es más, hasta una chamarra me regalaron, le pusieron combustible a la avioneta y pude regresar a donde iba yo. O sea, historias increíbles en la aviación que dices, ¿cómo es posible, no? Me hablabas hace un rato fuera de cámara de un pasajero desaparecido. Sí, mira, ese caso fue muy sonado dentro de la aviación mexicana. Trabajaba en ese tiempo en aerolíneas internacionales. Era una aerolínea que pues se dice que tenía unos manejos medios turbios por ahí, pero pues siempre dio trabajo, ¿no? Y sus bases, sus ciudades donde volaban, pues eran muy buenas. Volaba a Acapulco, a Veracruz, a Guadalajara, a Tijuana. A Morelia, que ya A vamos a hablar Morelia, de que eso. fue el famoso Ahora caso. vamos a hablar de eso. Así es, que yo precisamente lo di a conocer, ahorita le hablamos de eso. Y me cuentan que en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, abordaron 200 pasajeros. Este vuelo llevaba la ruta Cuernavaca, Guadalajara, Guadalajara, Tijuana, y luego se regresaban. Viajaban prácticamente toda la noche. Hicieron el recuento de los pasajeros, despegó el avión, Con 200. con 200 llega a Guadalajara, nadie sube, nadie baja, se siguen a Tijuana, 2 horas más o menos, llegan a Tijuana, aterriza el avión y a la hora de estar contando los pasajeros cuando bajan 199. Entonces la sobrecargo, la jefe de sobrecargo le dice al capitán, oiga, nada más hay 199. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues que subieron 200, pues busquen en los baños o abajo de los asientos, o Y pues nunca fueron apareció. y nunca apareció. Y ellas decían que era una joven de una playera roja. Y resulta que haciendo un recuento, precisamente un pasajero, un joven de playera roja, murió en un vuelo entre Guadalajara y Cuernavaca, y me tocó esa noche, que inclusive el cuerpo estuvo ahí arriba en el avión, hicieron el aseo hasta que llegó el Ministerio Público. Justo te Otro, iba a preguntar de eso, de la gente que muere en los aviones, porque ocurre a veces. sí, así es, indudablemente hasta pilotos les ha tocado infartos en vuelo pues hasta que llegue la autoridad aeronáutica o la autoridad judicial se puede mover el cuerpo de esta persona. Nos llegó otro avión, eso aquí en México. Ese avión era un Boeing 767, había sido primero de Alitalia Ujú. y después se lo vendieron a una empresa de Tailandia que se llamaba Busin Airlines. Y ese avión desde que llegó, me cuenta, ya acaba de morir hace poco un inspector, que cuando abrieron las puertas traía unas coronas de flores en las 4 puertas para ingresar al avión. Venía infestado de chinches y de liendres los forros de los asientos, tuvieron todo eso que quitarlo y lo mandaron a quemar. Y cuando empezamos a hacer el servicio mayor, porque se desarmó ese avión, Ujú. para hacerlo de pasajeros, hacerlo a carga, empezaron a pasar cosas muy raras. Por ejemplo, se oía en las noches que corrían arriba del avión, los jóvenes que estaban en los compartimientos de carga limpiando el avión, oían murmullos y veían sombras con ojos rojos. Eh, a los compañeros de reparaciones estructurales les movían las mangueras neumáticas, se las aventaban de un lado a otro. Una vez se pusieron un plástico adentro del avión para pintar los interiores del avión y se movía el plástico como si hubiera aire adentro del avión. Pero la gota que derramó el vaso fue una noche que estaban los jóvenes limpiando el avión y dicen que oyeron que se movieron los pisos. Los pisos del avión están asegurados con tornillos. Ujú. Cuando se hace el servicio se le quitan todos los tornillos y se revisan para que no haya corrosión en el esqueleto del avión, se puede decir. Y dicen que estos jóvenes, que alguien quitó uno de esos pisos y se asomó. Ellos lo describen como un africano con una melena muy grande y con colmillos.
Y fue tanto el miedo de todos los jóvenes estos que salieron corriendo y fueron con su supervisor y contaron lo que había pasado. Entonces, ya eran muchas historias, las sombras con ojos rojos, que se movían las cosas, que veían que corrían adentro del avión y dijeron, porque también en la cabina traía pintada como una pagoda con unas letras en árabe. Y me dijo uno de los gerentes, pues tú que investigas, a ver, ve, ¿qué pasó con ese avión o ¿Y qué por qué hay hiciste? tanta actividad? Para empezar, en las noches no se va a trabajar en ese avión, se cerraba y nadie trabajaba. Solamente en el día trabajábamos en ese avión. Y sí me puse a investigar y vi que ese avión, cuando Alitalia se lo entregó a esta línea de Tailandia, hicieron una ceremonia tipo budista, le pusieron flores y pues llegamos a la conclusión de que esos monjes le pusieron vigilantes o Alguna protección. protectores a ese avión. Pues es lo que pensábamos. Y ese avión se sacó en tiempo récord y se fue a volar a Bolivia. Así que ya no lo quisimos aquí en O México sea, por el todo lo que fantasma está en pasó. Bolivia o los Está protectores. volando allá en Boliviana de Aviación. Hay un caso que yo estoy tan seguro que me lo contaste, pero claramente no me lo contaste vos porque no te lo acordás, que es este avión de Panam que muchos pasajeros durante mucho tiempo denunciaron golpes, que los ahorcaban, que les jalaban el cabello. Y que mandan un investigador a subirse y hacer varios vuelos a ver qué pasa, y el propio investigador lo empiezan a ahorcar y casi se muere ahogado en un momento de un vuelo, y ahí empieza a investigar, y lo que descubren con el tiempo es que ese avión en un momento, obviamente quitándole la configuración, sacando todos los asientos, había sido el avión que habían enviado a Guyana a buscar los cuerpos de la secta de Jimmy Jones después del suicidio. Y es como que todas estas energías enojadas, malas, no sé si malas, por ahí es injusto decir malas, pero sí enojadas, habían quedado adentro del avión, y que lo único que pudieron hacer fue darlo de baja al avión. ¿Escuchaste algo similar alguna vez? Bueno, de esa historia que me dices, es la primera vez que oigo la historia, pero aquí en México sucedió con un Boeing 727 de Mexicano de Aviación, de la Ajá, antigua Mexicano de Aviación, que precisamente como dices tú, cuando hubo el accidente del avión, era otro 727-200, un avión para más de 200 pasajeros. El que se estrelló en Marabatío era el Extra Alfa Metro Eco Metro, que muchos le decían el Metro Eco Muerto, ese avión, el Veracruz se llamaba, y mandaron precisamente a Michoacán a otro 727, que como dices tú, le quitaron todos los asientos de adentro y lo trajeron ahora sí que como bodega volante con todos los ataúdes de pues muchas de las personas que murieron en ese avionazo. claro. Y después decían que en ese avión pasaban cosas raras, oían murmullos, oían risas, oían voces humanas y pues, cuando no había nada ahí, ¿no? Pero pues yo pienso que sí se queda esa energía ahí en esos aviones, ¿no? Otra situación que te puedo contar que me sucedió de primera mano fue cuando trabajaba en Magni Charters. Esta empresa maneja puros Boeing 737. Sí. Tenía aviones ya muy viejos de versión 200, versión 300 y recientemente metió los 800 y 900 a su flota. Una tarde que estábamos un compañero y yo quitando precisamente los pisos del avión para hacer esa revisión de El esqueleto. que no tuviera corrosión. Era un sábado en la tarde, como a las 5, empezamos a oír risas de niños, como si estuvieran jugando. Y a mí me llamó la atención porque, y hasta le dije a mi compañero, oye, le digo, oye, los niños, sí, dice, pues ha de ser algún capitán que trajo a sus hijos y están jugando aquí en el hangar. Pues a mí me llamó la atención, me bajé del avión, fui al compartimento de carga delantero, fui al compartimento de carga trasero, le di la vuelta al avión, no había nadie, me fui al siguiente avión porque eran 3 aviones los que cabían ahí, nunca vi ningún niño, seguimos trabajando y seguimos oyendo las risitas de los niños. Entonces al jefe de mantenimiento le comentamos lo que nos había pasado y me dice, es que estos aviones vuelan a Yucatán, a Mérida.
y se les suben los aluches y pues andan viajando estos aluches en las ciudades donde vuelan los aviones de la empresa. Y después con, encontré algunas historias de que efectivamente hay duendecillos que se apoderan de los aviones y andan volando en una ciudad o en otra. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo varias historias de aviones de combate, de bombarderos, que veían estos duendecitos, ¿no? Sí, justo te iba a decir que aclaremos que un aluche es un duende maya. Así es, porque hay, ¿cómo se llaman estos otros? Los cheneques en Sí. la parte de Veracruz, que aquí en México, allá por el año 73, se hicieron famosos, ya que quemaron por lo menos 3 camiones que transportaban cemento y que los conductores afirmaron que eran pequeños seres llamados cheneques, ¿no? Sí, sí, y los aluches yo creo que se hicieron famosos después del intento de construcción del puente en Cancún, de Nizuc Cancún, que hasta que no hicieron una pirámide y les pidieron permiso, el puente se caía, se caía, se caía, se caía, nadie entendía por qué, pidieron permiso y el puente se construyó. Y hace poquito quitaron la pirámide y empezó a haber accidentes de autos en el lugar y volvieron a poner la pirámide. Y recordarás tú que también cuando iba a ver el concierto de Elton John, se Exactamente, cayó todo el escenario y dijeron: "Pues es que ustedes no le pidieron permiso a los aluches sí, para levantar este el escenario. Y escenario". A mí pidieron me contó permiso, mi sí, sí. tía, mi primo en paz descanse, él era ingeniero de la Comisión Federal de Electricidad, y en el estado de Durango pasó algo similar. Ellos Ajá. iban a conectar, tengo entendido que 4 transformadores, y lo mismo, que prendían uno y no servía el otro, y prendían el otro y no servía el otro. Y así estuvieron hasta que lugareños les dijeron a mi primo, el ingeniero Gonzalo Bucio, pues tienen que hacer una ceremonia pidiéndole permiso a los duendes que viven en esta zona para que puedan echar a andar ustedes sus transformadores. Así lo hicieron Y y funcionó. prendieron los 4 transformadores sin ningún Es que problema. esas cosas es el dicho de creer o reventar, ¿no? No hay pruebas, pero que funciona, funciona. Y de que pasa, pasa. Te digo, en la aviación a mí 2 amigos que trabajaban en Aeroméxico, ellos conducían una de estas camionetitas en la noche, de las que descargan el agua residual de los aviones, y ellos se pararon sobre la zona donde está ahorita la Terminal 2 del aeropuerto. Sí. Y estaban en su hora de cena, estaban descansando y oyeron como arañaron el vidrio de la camioneta, se voltearon y me describió que era un hombrecito con su gorrito, con su barbita blanca. Se bajan de la camioneta y este hombrecito se va corriendo abajo de unos contenedores de basura y lo estuvieron buscando con lámparas y todo y nunca lo encontraron. Otro avión que llegó de Filipinas allá por 1978, Aeroméxico compró varios aviones de Japón, de Japan Airlines, y los puso, les hizo la configuración, los pintaron nada más por fuera, pero por dentro dejaron toda la configuración japonesa. Y entre esos aviones llegó un avión de Filipinas y también estaba parado en uno de los cementerios aéreos de ese tiempo que estaban donde está actualmente la Terminal 2 y en ese 18 de Filipinas dicen que también había duendes, que veían cosas raras y oían cosas raras Y ahí. con los P-47 no hubo ninguna historia, ¿no? Los P-47, bueno, los que llegaron a México fueron nuevos prácticamente, porque los que usaron en la guerra se quedaron allá en Ah, Filipinas. ok. Pero te puedo decir, hay fotografías que he encontrado yo donde se ven objetos voladores no identificados, ¿no? Pero alguna historia que sepa yo, solamente algún compañero que me contó de en alguna ocasión que estaban haciendo vigilancia en Santa Lucía cuando todavía estaba el aeropuerto militar en toda la zona y que oían como jadeaba un animal, un lobo, un perro, y oían como pezuñas a un lado de los aviones. Fueron a revisar ellos y no encontraron nada, ¿no? Sí, yo recuerdo que yo grabé ahí en el museo, por eso te decía que tenían uno de esos P-47 y yo recuerdo que me parece que no iba nadie de noche.
Sí, esas zonas, Tenían como un son. bombardero también, tenían varios aviones interesantísimos. Sí, actualmente, gracias al capitán Reina, él es el que ha estado recuperando. Muchos de los aviones estaban abandonados y se tiene un museo muy bonito y muy actualizado de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Bueno, prometí hablar de qué año a qué año trabajaste en aerolíneas internacionales. Bueno, mira, yo mi carrera la empiezo en Mexicana de Aviación en el año de 1996. Estoy hasta el 99. De ahí me invitan a abrir lo que era Aviaxa, otra línea aérea alimentadora de México. Allí estoy un año, conozco al dueño de Aerolíneas Internacionales, me invita a estar ahí. Estuve 96, 99, estuve como en el 2001, 2002. Hasta, Nada más estuve un año ahí. Después me invitan a trabajar en Magni Charters. Ahí estuve 6 años. Luego de ahí me invitan a trabajar a Interjet. Estuve un año. Luego me invitan a un servicio en Aeromar. Estuve como 6 meses allí. Y después me vuelven a llamar de Mexicana MRO, sabiendo que yo soy de los pocos técnicos de aviación en México que ha trabajado tanto en reparaciones estructurales como mecánico de a bordo o como mantenimiento mayor, ¿no? sí, pero yo no te hablaba por tu carrera en este instante, sino por el caso más famoso que tiene Aerolíneas Internacionales, que fue del año 2000, 2002. 2002, ¿no fue 2007? No, fue en el año 2002. 2002. Te cuento la historia. Estaba yo un domingo, pues en mi casa, me estaba preparando a desayunar. Recibo una llamada de Enrique Colbeck, el gran controlador aéreo que gracias a él pues hemos conocido muchos casos que. Muchísimos. El valor de Enrique es maravilloso. Sí, y además que, pues su valor, ¿no? Sí, Como ser humano, de dar a conocer estos informes, porque cuando tú eres parte de la aviación, todo lo que pasa en la aviación se queda allá adentro. Si eres de fuera, pues no te contamos o somos muy celosos de todo lo que pasa allí. Y me dice, oye, acaba de suceder un incidente en el aeropuerto de Morelia. El vuelo 888 de Aerolíneas Internacionales, que comandaba el capitán Luis Díez, me acaba de reportar que no puede despegar. Estaba de controlador aéreo Emiliano Torres en la Emiliano torre, Torres. Sí. porque En la torre había, estaba Torres. así es, y los bomberos del CREI también reportaron que tenían a la vista, bueno, para empezar le dan libre al avión para estar en cabecera de pista, despegar, y es cuando el capitán Díez se da cuenta de que hay unas esferas del otro lado de la pista en cabecera que pues están obstruyendo la dirección del avión y ponen en riesgo la operación del 727. Era el Cuernavaca, precisamente así se llamaba ese avión. Entonces le comunica a Emiliano Torres y es cuando empieza a ver con los binoculares y se da cuenta que son objetos esféricos de apariencia metálica o color como blanquecino que están evolucionando sobre la cabecera de pista. Más de 10 eran, ¿no? Creo que eran Sí, más o 12. menos como 10, 12 objetos. Entonces se comunican con los bomberos del CREI y mandan una camioneta y es cuando efectivamente los ven de cerca y dicen, sí, son objetos voladores no identificados. Y los bomberos hablan de objetos metálicos. Sí, así es, objetos metálicos. Y dice el capitán Díaz, bueno, ¿qué hago? No, no puedo despegar con esos objetos. Tengo 50 pasajeros en mi avión. No recuerdo el nombre porque yo tengo los nombres del primer oficial y el ingeniero de vuelo, eran tres los que iban en el avión. Entonces el controlador Emiliano Torres dice, pues capitán, esperemos a que estos objetos se muevan. Están aproximadamente 5 minutos, se empiezan a mover los objetos hacia el lado de la cabecera de pista y es cuando le dice, capitán, tiene usted libre la pista para despegue. Él despega y es cuando entra en comunicación con Enrique Colbeck y le dice, estoy aquí en Morelia y ahorita en el momento de despegue me acabo de cruzar con unos objetos que están sobre la pista. Le hablo a Jaime Maussan, no está, le hablo a Carlos Clemente, no está, le hablo a Carlos Guzmán, no está. Digo, ¿qué hago? Pues hablo al periódico La Prensa y me comunico con una reportera, Enriqueta Rodríguez, no recuerdo su nombre bien ahorita, y es cuando se viene el boom porque lo publica al día siguiente Claro. en el periódico La Prensa.
Y allá los periódicos de Morelia es cuando se dan cuenta de que les pasó ahí por las narices el caso y no se dieron cuenta. Es cuando Jaime Maussan me entrevista y me pregunta que qué fue lo que había pasado. Me pregunta Carlos Clemente para el programa de Tercer Milenio y es cuando se abre la información a nivel internacional, ¿no? Porque inclusive hasta en España les llamó mucho la atención ese caso. Hicimos un gran capítulo en Así, Contacto Extraterrestre. en Contactos Extraterrestres salió pues este caso, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que en la entrevista con Torres, él me contaba que en ese momento lo presionaron para no hablar. Sí, así es, porque ya era tanto el caso que se conocía en todas partes que las autoridades aeronáuticas pues le dijeron, sabes que ya no hables del caso. Es de las primeras veces que he sabido yo. Por ejemplo, en mi caso nunca me han llamado la Justo te iba a atención. preguntar eso. Nunca me han llamado la atención, nunca me han dicho no hables de esto. Solamente en una ocasión con un inspector aeronáutico me dijo, ¿sabes qué? Que tú hablas. Pues sí, le digo, pero yo no estoy hablando de la empresa aérea, estoy hablando de las situaciones que suceden aquí, ¿no? Porque en todas las empresas que yo trabajé, todas había incidentes Pasaba lo ovni. mismo. Y recién hablábamos de Enrique, ¿no? Enrique Colbeck, que es protagonista de uno de los casos más fuertes de ovnis y aviones en la Ciudad de México, sin dudas, ¿no? El caso del choque del ovni con el De Cervantes DC-9 Ruano, sí. de Aeroméxico, Raimundo Cervantes Ruandos, el comandante. El avión era un DC-9-32, matrícula extra alfa, Julieta Eco Bravo. Eso es maravilloso. Cuando empezás a dar los datos así, me parece increíble. Es que, bueno, yo como profesional del aire, pues tienes que dar todos los datos, Claro. ¿no? Por eso nunca los escépticos han querido tener un debate conmigo, porque pues yo tengo todos los casos, tengo todos los datos, tengo los documentos oficiales. Bueno, ¿cómo era la matrícula de Cervantes Ruano? Era el extra alfa, Julieta Eco Bravo. Era un Y DC-9-32. En paz descansa el capitán Alex, bueno, no recuerdo su apellido, nos atacaba y nos decía y que no, que eso eran mentiras, pero pues ahí estuvo el caso. El avión venía de Guadalajara a la Ciudad de 94, México. ¿no? Sí, 1994. Los vigilantes detectaron dos objetos de luz roja que estaban alrededor del World Trade Center. Demetrio. Demetrio Feria, creo que también estaba Carlos Clemente en esa noche vigilando. Hablan a la torre de control, al centro de control México, y le dicen, oiga, hay dos objetos voladores no identificados de luz roja sobre la zona del World Trade Center. Para quien no conozca, el World Trade Center es el último lugar cuando aterrizan de ese lado donde el avión hace la curva para entrar en el aterrizaje final, Sí, ¿no? es un edificio muy grande que allá por los 70 era el Hotel de México. Y esa zona siempre ha habido reportes de ovnis, inclusive una vez que Jaime Maussan hizo ahí 3 días de conferencias, este fotógrafo de allá de Italia, ¿cómo se llama? El que siempre saca fotos y videos muy buenos. Sí, ya sé quién decís. Tuvimos oportunidad de ver unos objetos sobre la zona de ahí, e inclusive los meseros de ese restaurante afirman que se aparecen las esferas y luego andan volando ahí afuera del edificio. Pero regresando al caso, Raimundo Cervantes Ruano viene descendiendo en el DC-9 y siente un golpe muy fuerte en la parte inferior del avión. Se declara en emergencia a la torre de control, le dicen, capitán, pase usted, baje su tren de aterrizaje y nosotros con binoculares vamos a ver. Él piensa en ese momento que golpeó un helicóptero de tránsito, ¿no? Sí, había en ese tiempo varias estaciones de radio. Estaba Radio Centro, estaba Monitor, estaba Formato 21. Había 3 helicópteros que volaban en las tardes sobre toda la Ciudad de México para informar precisamente sobre el tráfico y informar a las personas que oían en el radio. Cervantes Ruano aterriza, bajan a los pasajeros. Claro, primero pasa por la pista y ven que está todo bien. Así es que tiene Por la torre de control, las dos piernas de tren principal y el tren de nariz, están abajo, le autorizan, aterriza, bajan a los pasajeros, esto lo llevan el avión hasta el fondo del aeropuerto donde bajan a los pasajeros cuando hay alguna emergencia y el avión lo llevan a la base de Aeroméxico. Y allí uno de mis profesores, Francisco Martínez Mesa, me dice que él estaba en ese turno y que efectivamente cuando llegó el avión llegó con un corte en uno de los
eh, am, ¿cómo se le puede llamar? De las partes de Líneas hidráulicas, ¿no una era? línea hidráulica precisamente. El hidráulico para un avión es como la sangre para un ser humano. Ujú. Con este líquido puedes mover las superficies hipersustentadoras del avión, los flaps, el mismo tren de aterrizaje. Pues estaba saliendo gran cantidad de hidráulico por esa cortada que traía la parte del sistema hidráulico. Pues quedó ahí como un incidente de que un ovni le pegó a un avión DC-9. Como te digo, el capitán Alex Navarrete, creo que se apellidaba, Navarrete, sí. nos atacaba mucho, decía que no era cierto, pero pues ahí estuvieron las pruebas, ¿no? Bueno, y en ese caso que lo nombramos a Enrique era Colbe, que era el controlador aéreo de ese caso y es el día que le cambia la vida, ¿no? De alguna manera. Sí, porque pues como él dice, si imagínate si ese avión se cae en Insurgentes, lo acabamos de ver con este accidente del avión de carga en Estados Unidos que pues dejó todo el combustible encendido y fue una tragedia tremenda, ¿no? Un accidente aéreo es tremendo, ¿no? ¿Este es el caso que más te impresiona de ovnis y aviones o cuál es el que más te ha impresionado a lo largo de toda tu carrera como investigador? Bueno, uno que me tocó, ahora sí que vi yo y tuve el avión, fue el caso de hace, que será 5 años, un Airbus A320 de LAN Colombia, un avión que venía bajando para aterrizar en el aeropuerto El Dorado Ujú. y también sienten un golpe muy fuerte del lado derecho, donde está la cabina del primer oficial. Yo lo leí el reporte en una de las páginas de aviación. Decía objeto volador no identificado golpeó un avión colombiano. Pues lo vi en el internet como un caso más, tomé los datos y los metí en mi archivo. Y llego a la base de donde trabajaba y entro y veo el avión y veo la matrícula Charlie, Charlie, Bravo, Alfa Romeo. Este fue el avión que le pegó el ovni. Entonces me doy la vuelta y veo en la parte derecha que efectivamente tenía un golpe muy fuerte. Haz de cuenta como si le hubieran pegado con un mazo, tenía cortado el metal y tenía como chapopote negro. Y le pregunté al supervisor que qué había pasado. Dice, no, este lo trajeron porque le pegaron con una escalera. Y le dije, yo ya vi en el internet, ese es el que le pegó el ovni. Y al día siguiente ya le habían puesto una casita para que nadie viera la reparación. Se tuvo que quitar toda la mampara de metal, salió en $500,000 la reparación de ese avión, pero pues me tocó de primera mano. Y cuando se fueron a comer, llegué y fotografié por todas partes el avión, ahí tengo las fotos, y como al mes se fue más ya reparado el avión, pero fue uno de los casos que me tocó vivir, ahora sí que con el En mismo primera avión, ¿no? persona. ¿Y es normal que aviones choquen con ovnis? Sí, aquí como te digo, dentro de la aviación en México hay muchas historias que se quedan guardadas. Tengo otro amigo que él es inspector aeronáutico, una empresa de carga. Ellos manejan puros avión grande, puro 767 y puros aviones A330 Airbus. Y me dice que en una ocasión llegó uno de los 767 con un golpe muy fuerte en la parte inferior del motor 2, lo que se le llama el labio, en la parte delantera del motor, y que no se explicaban, que en vuelo sintieron el golpe y lo llegaron a la Ciudad de México y al revisar el avión vieron que tenía un golpe, pues se quedó la historia ahí adentro. Otro compañero que era mecánico de a bordo en una 320 de Volaris también, dice que al momento de despegar en Tijuana sienten un golpe muy fuerte y le dice, oiga, capitán, hay que regresar porque no sabemos si le pegamos a algo o qué le pasó a uno de los motores. El capitán optó por seguir a la Ciudad de México y cuando llegaron aquí a México, revisaron y también tenía un golpe en la parte inferior del avión, ¿no? Y no son aves. No, no son aves porque a mí me tocó reparar golpes de ave y encuentras ahí los restos del ave, las plumas, la sangre, el olor muy penetrante cuando golpea a gran velocidad una ave o un avión y pues el daño que ocasiona, ¿no? Es Y como distinto. estos hay casos, me tocó encontrar un caso de un DC-8 de Aeronaves de México que despegando de Tampico, Tamaulipas, igual, sintieron un golpe muy fuerte
El avión regresa, aterriza en el aeropuerto y ven un golpe en la parte trasera donde trae la unidad de potencia auxiliar. ¿Qué le pegó? No sabemos. Y no nada más en México, en muchas partes ha sucedido, ¿no? Estos incidentes. Hubo un caso de un 747 suizo despegando en Boston, que casi se estrellan de frente con un objeto que ellos describieron como un tiburón blanco volador. Llegaron a Salzburgo, allá en Suiza, hicieron el reporte y la FAA también levantó una investigación por ese incidente. El avión llevaba 400 pasajeros, imagínate. Pero sin conclusiones. Otro caso que inclusive con el licenciado Maussan me mandó a hacer la investigación. En el año 2000 se estrelló un Boeing 747 de Singapore Airlines en el aeropuerto Chiang Kai-shek. Durante las operaciones había un huracán, el avión despega y se estrella con algo que estaba sobre la pista. El avión cae, se deshace, se mueren como 40 personas, entre ellos iban un matrimonio mexicano que lograron sobrevivir, y el capitán del 747 afirmó que en el momento que estaban despegando le pegaron a algo que estaba sobre la pista cuando cayó el avión. Durante la investigación que hice para los programas del licenciado Maussan de los archivos secretos de la CIA, encontré 3 casos que investigó la CIA de accidentes aéreos. Uno de un 737 en Pakistán, que momentos antes de aterrizar durante una tormenta reportaron unas esferas de luz roja que se les atravesaron, el avión se estrelló, murieron todos los pasajeros. Otro caso en Rusia de un Tupolev 144, que igual volando se cruzó con algo, chocó y se estrelló el avión. Y otro caso en la India también el choque de un 737 con un objeto volador no identificado. Y si te vas a revisar la historia de la aviación, encontrarás muchos casos alrededor de 80 años de la existencia de la aviación con incidentes muy raros que chocaron con algo y que los tiró, ¿no? Tengo dos temas para hablar, pero antes de estos dos temas recién me prometiste, cuando yo te dije que Cervantes Róbano, a mí por lo menos me había contado que él pensó que golpeó un helicóptero, me dijiste, tengo una historia de eso. Sí, fíjate que aquí durante muchos años hubo un reportero, el ingeniero Jaime Olea, él ya Ujú. murió. Él estuvo volando alrededor de 50 años. Él trabajaba en Radio Red y empezó volando en avionetas Cessna, igual a cubrir la zona metropolitana y cerca las salidas a Cuernavaca, a Toluca. Y Johanan Díaz lo entrevistó en una ocasión y le contó que sí, efectivamente a él volando le tocó en un par de incidentes, uno sobre la salida a Cuernavaca, cuando vieron un objeto en forma de cigarro, de apariencia metálica. Ellos volaban en una avioneta Cessna y pudieron ver este objeto que estaba estacionado a la salida de la carretera a Cuernavaca. Ahí esa zona de la Pera han visto muchos objetos voladores no identificados. En otra ocasión le tocó volando en un helicóptero, en un Bell 206, unas esferas de apariencia metálica que estaban estacionadas sobre la Ciudad de México. Hizo el reporte en vivo con el locutor en turno, que era José Gutiérrez Vivó, pero él pues era escéptico y pues lo tomaron a broma y no le dieron la importancia del reporte en ese momento, ¿no? Pero pues quedaron las historias del ingeniero Olea. Yo tengo planeado ya sacar el libro Los ovnis y la aviación mexicana, segunda parte, y ahí incluyo los avistamientos de este ingeniero. Excelente. Y juntos, hablando de Cuernavaca, fuimos a ver uno de los aviones más famosos de incidentes con ovnis. Así es. ¿Me contás ese caso? Sí, mira, eso sucede allá por junio, julio de 1976. Es un caso que inclusive hace poco tuve oportunidad de hablar con el director de la Escuela México, el capitán Villalbazo, creo que se apellida, Villalobos, no recuerdo muy bien, y él le tocó lo que sucedió. Ese piloto tenía 10 horas de vuelo, se llamaba Rafael Pacheco Pérez,
despega del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en esa escuela México, Estaba aprendiendo, estaba volando que era un Cessna, ¿no? un Cessna 152, un avión pequeño, Sí, sí, una avioneta diríamos, una pero avionetita, la sí. gente de la aviación se ofende cuando le decimos avionetas. Estaba aprendiendo a volar. Sí, él tenía 10 horas de vuelo y acostumbraban a ir a la zona para las personas que nos ven fuera de México, a la zona norte de la Ciudad de México, lo que es ahora el lago de Texcoco. Ahí había una zona, pues que podían aterrizar y despegar en las avionetitas estas, les llamaban el Triángulo de Chimalhuacán, porque pasaban cosas raras ahí. Y Rafael Pacheco platicó que a él le habían pasado unos días antes cosas raras volando en esa zona. Él tenía que llegar, aterrizar, elevarse, hacer 2 vuelos sobre la zona y regresar a la Ciudad de México. Hacia las 11 de la mañana la avioneta desaparece del centro de control, del radar, no tienen comunicación, empiezan a llamarlo ya en emergencia, no se reporta, se le dan la información a la escuela de vuelo y desaparece misteriosamente. A la hora, en Acapulco, el controlador aéreo Carlos de Carlos de Crechi. Crechi recibe una llamada con una voz robotoide que le dice que le dé una frecuencia porque va a dar un mensaje muy largo. En ese momento, uno de los choferes de estos camionzotes grandes que se utilizaban allá en los 70s, 80s para bajar a los pasajeros y transportarlos al aeropuerto, tiene su grabadora y empieza a oír el mensaje y esa voz rara y empieza a grabar. ¿Sabes que nunca supe quién grabó ese mensaje? Se llamaba Luis Aguilar. Existe la foto del señor, era un señor de lentes que inclusive no sé si haya vendido la grabación, pero apareció Está en todos lados. Es una locura, a ver, para todos, o sea, para quien no conoce el caso, estamos hablando de un piloto, de un estudiante para piloto que está volando en México y de golpe se pierden radares, se pierde comunicación. De hecho, el dueño de la escuela, el capitán Vitar, nos cuenta que ellos ya habían salido a ver dónde se había estrellado. Así es. Y de golpe aparece una comunicación en el aeropuerto de Acapulco. Acapulco, a unos 400 kilómetros del otro lado de las montañas, y ahí empieza a hablar alguien. Así es, Carlos de Crechi recibe esa llamada, una voz robotoide, más o menos así del tipo este del robot que salen perdidos en el espacio, no sé si la recuerdan, Sí, es muy extraña. y dice que va a dar un mensaje, el mensaje que siempre hemos oído, que somos una raza destructiva, que tenemos guerras por todas partes, que no cuidamos el medio ambiente, que no cuidamos a los animales. Y entonces es cuando empiezan a platicar Carlos de Crechi y este ser. Y él le dice que están utilizando al piloto eh, pues Como como una medio de antena. comunicación, que ellos tomaron con todo y avioneta al piloto y se lo trajeron en su nave a la zona de Acapulco, ahí lo dejaron empezar a volar otra vez, que su nave está arriba de Acapulco, que no la pueden ver porque ellos tienen la capacidad para hacer que se vea blanca como las nubes o azul como el cielo. Le pregunta a Carlos de Crechi que de dónde vienen, y dice, eso no importa, bástele saber que somos seres de este universo. No importa de dónde venimos ni a dónde vamos, algo así dice el mensaje. Así es, y les dice que pues somos todos los seres del universo muy parecidos, que tenemos cabeza, brazos, tronco y piernas, y que nos han estado visitando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y empieza a hablar en inglés y le responden en inglés. Carlos de Crechi venía de familia alemana, se les pone a hablar en alemán y le responden en alemán. Así es, o sea, algo Es rarísimo. increíble. Y de golpe todo De- cambia. sí, da su mensaje y el piloto con su voz normal dice, ¿dónde estoy? ¿Quién es? ¿Dónde ando? Y le dice el controlador, estás en Acapulco, porque él ya estaba volando en la zona Está arriba del mar. fuera, estaba en mar Sí, abierto sí, sí, él no sabía dónde estaba. y ya le dicen, más o menos por tu brújula, dirígete hacia el oeste y donde veas edificios, dirígete Pero hacia ahí. te voy a corregir una cosa ahí que me la contó de Crechi. No le andaba la brújula.
lo que hace De Crecci es le dice, ubica el sol y con el sol ubica hacia dónde ir y cómo llegar. Fíjate ahí, por ejemplo, en la entrevista que le hizo Fernando J. Telles, ahí habla de la brújula de la avioneta, de la pequeña avioneta. ¿Hablas de Crecci? Sí, Porque De Crecci a mí lo que me cuenta cuando lo entrevistamos es que lo ubican con el sol. ok. Porque Y la ni siquiera entrevista, sabía si estaba yendo hacia el continente, si se estaba yendo hacia el mar, no sabía nada. Y que estaba desesperado. y que la primera entrevista que fue extraordinaria la hizo Fernando J. Telles, que vive en Guadalajara todavía. Inclusive él me hizo llegar copia de el acta que se levantó, porque él ya llega al aeropuerto, aterriza y es cuando llega toda la autoridad aeronáutica, llega el capitán Vitar, llega el capitán Julio Villalbazo, que era el dueño, bueno, no el director en ese tiempo de la Escuela México, y todos piensan que está drogado o está tomado Rafael Pacheco, lo llevan a la comandancia del aeropuerto, es donde sacan las fotografías. Eso fue increíble que Fernando J. Telles lograra rescatar toda esa información y apareció en la revista Contactos Y Extraterrestres. Vitar nos confirmó a nosotros que el tanque de combustible de la avioneta estaba lleno. Así es, porque mandan a un mecánico de Aeroméxico a que revise la avioneta y es cuando se dan cuenta que no gastó ni un litro de combustible, Y la ¿no? autonomía de la avioneta primero tendría que haber aterrizado, creo que me habían dicho 2 o 3 veces para cubrir Sí, esos sí, tenía que 400 haber volado kilómetros. México-Chalco, Chalco-Chimalhuacán, ahora sí que ir chapulineando, como decimos, Claro. Iguala y de Iguala llegar a Acapulco. Y cruzar todos los vientos cruzados con Y 10 lo horas de habría vuelo. hecho en 3 horas. Sí. Y él aparece en 1 hora ya en Acapulco, ¿no? Eh, y lo más increíble que él dice que sintió como que se estaba durmiendo y sintió que lo estaban jalando hacia atrás. Me imagino que es cuando esta nave, estos seres lo meten a la nave y se lo llevan. Es un caso muy parecido al aviador peruano que también le pasa en 1957 de un P-47 de la Fuerza Aérea Peruana, que es exactamente lo mismo que le pasó a Rafael Pacheco, pero años antes y allá en Perú, ¿no? Sí. Y bueno, y lo estamos buscando y no lo encontramos. Sí, mira, después de eso lo mandaron en autobús de Acapulco a México. Dio una Tuvo, conferencia de prensa. bueno, hasta donde yo sé, no, No, perdón, me estoy confundiendo. Hay un caso muy parecido en Colombia, que es también a fines de la década del 50, que es el piloto que queda ciego. así es, y que mandan unos aviadores para Exactamente. Y él es el bajarlo. que da la Y que conferencia de en el prensa. programa de ustedes también Así es. una investigadora colombiana hizo una investigación muy buena sobre el caso. Así es. Era lo que hablaba con Carlos Guzmán. En los años 70 hubo muchos casos, Carlos Antonio de los Santos, Rafael Pacheco, Carlos Díaz. Valentich, allá en Australia que se pierde con la Sí. avioneta. Hubo otro caso que investigó Fabio Serpa en Paraguay. Tenés el caso de Punta India, de Foxtrot, que aparece el objeto en la base aérea de Punta India, también en Argentina, y sale el piloto a perseguirlo y no llega nunca. El otro caso de una avioneta de los carabineros en Argentina que investigó Andrea Pérez y Mudini también. Era como que en ese tiempo les llamaba la atención las Pero sigue, avionetas, ¿no? porque si vos pensás en la década del 80, bueno, tenés el caso de la base La Joya en Perú, en que Carlos Santamaría combate y le Sí, dispara pero un ahí objeto. ya es un tanque volador, un avión de combate, Sí, pero tiempo después, en el 86, tenés el caso que pasó a la historia como la noche oficial de los ovnis con los F-5, los Mirage de la Fuerza Aérea de Brasil. en Brasil. Y a mí me tocó investigar y encontré ¿Para qué otros lo contamos? Porque si casos. no, la gente le estamos dando datos. Son 21 objetos que cruzan todo Brasil. Imagínense, Brasil es un continente, pasa por todos los radares, mandan El aviones. SINDACTA, que es Sí, el Centro de Control de Operaciones Aéreas Militares, y en ese momento mandan una orden para que despeguen 2 F-5 y 3 F-103 Mirage. Inclusive ya tengo cartas de los pilotos firmadas con las declaraciones de lo que vieron. yo entrevisté a uno de los pilotos. Y eran Clever Caldas Mariño, era Julio César Rosenberg, bueno, no recuerdo, eran 5 pilotos de la Sí, yo Fuerza Aérea. entrevisté a uno de ellos que está en contacto extraterrestre y me cuenta que lo vio y se fue el objeto y que nunca lo pudieron Marcio alcanzar. Jordao fue el que entrevistaste, si mal no recuerdo, Sí, del exactamente. F-5. Sí.
Es un caso increíble porque pues ahí O sea, la todo. Fuerza Aérea, porque ahí sí dieron al día siguiente Conferencia de prensa, el jefe de la Fuerza Aérea el diciendo, general Osiris no habló. sabemos qué es, en 15 días vamos a responder todas sus preguntas y esos 15 días todavía no pasaron. Y como esos casos, yo escribí un libro que se llama Los ovnis y las fuerzas aéreas latinoamericanas. Hice desde México hasta Argentina y prácticamente todos los países latinoamericanos han tenido incidentes ovni. Pero también en Europa, pensá Sí, sí, es el caso del impresionante. 78 en España, ay, se me fue el nombre del Y avión. el Mirage F1 Sí, de pero primero el avión de pasajeros que tiene que, transportes aéreos sí, el de españoles, transportes el aéreos españoles, Carabel Manises, Manises, el caso Manises, el que caso manda Manises. con el capitán Cámara, El precisamente, que capitán Cámara es el piloto del es el Mirage piloto del F1. Mirage y Lerdo de Tejada es el piloto del avión que se desvía a Manises porque hay un objeto en colisión de choque. Obviamente el caso, también en el 95, el caso Polanco en Con el Argentina. 727 de Aerolíneas Sí, o sea, Argentinas. tenemos muchísimos casos, o No, y a sea, mí me tocó investigar, te 70, digo, 80, casos. 90, Por ejemplo, 2000. en 1973 venía descendiendo un 727 en el aeropuerto El Alto, en Bolivia, y reportan un objeto volador no identificado en forma de platillo con ventanas Mm. que está sobre el volcán Ilimayi. Informan a la Fuerza Aérea Boliviana y manda un F-86, un avión anticuado de la Guerra de Corea con el capitán Norberto Salomón. Yo traté de entrevistarlo y me dijeron que no podía y que no iba a hablar de ese caso. Él despega y empieza a seguir el objeto y él lo describe como un trompo volador con ventanillas y el objeto se va hacia los Andes y él regresa en su F-86. Otro caso que recuerdo, 1972 en Guatemala, desde el aeropuerto detectan un plato volador que está sobre Ciudad Universitaria y mandan dos A-37 de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Llegan, el objeto se eleva, se va, empiezan a dar vuelta a los aviones, nunca lo encuentran. Está el caso que me dices de Perú, de Santa María. Está pues, de Argentina, hay varios casos Y impresionantes, ¿no? Chile. Chile, sobre todo en Y los Chile es últimos años, impresionante es los casos, impresionante. las intercepciones con F-5 de los triángulos voladores gigantes del capitán Danilo Catalán. Otro caso con Hawker Hunters. Este caso me lo hizo llegar un amigo de Estados Unidos. Ellos tenían los archivos de la NICAP y estos grupos de investigación de los 60s y 70s en Estados Unidos. Un avión AWACS, un E-3 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, venía siguiendo un plato volador sobre los Andes. Se comunican a la base aérea de Antofagasta y les piden apoyo aéreo y mandan dos Hawker Hunters de la Fuerza Aérea Chilena. Alcanzan al objeto en distancia, pero no en la altura. El objeto iba como 50,000 pies y queda ahí también como otro caso de intercepción Un caso que a ovni. mí siempre me ha impresionado mucho, que me imagino que lo conoces, es el de Thomas Mantel. Sí, en un P-51 muestran un avión de combate impresionante. Él reporta en 1947 en Kentucky que Mm. viene volando con otros 12 P-51 de la Guardia Aérea Nacional y le reportan que hay un objeto volador muy grande. Y él se dirige a tratar de interceptarlo y por lo que describe era un objeto del tamaño de un estadio de fútbol, Exactamente eso dice la descripción un objeto del proyecto Libro Azul. gigantesco. Y yo lo que pienso que Mantel sobrepasó la altura del P-51 y se quedó sin oxígeno. Eso es lo que dice el informe de Blue Book. Pero hay un problema con eso. Hay testigos que dicen que el avión explotó en el aire. Sí, porque mira, si tú sobrepasas la capacidad de altura de un avión, cosa que lo hizo Danilo Catalán cuando iba a interceptar el gigantesco ovni sobre Chile en 1978, el avión empieza a vibrar. Sí, pero lo que dicen es que él que Mantel lo que le pasa es que sufre hipoxia, se desmaya y por eso se Se estrella. estrella el avión. Pero lo que dicen los testigos es que el avión explota antes de estrellarse, Pues como si alguien le hubiese disparado. también puede ser, ¿no? Hay casos de objetos que han eh, pues repelido los ataques. Recuerdo uno en 71 en la selva del Amazonas de un vaquero que le disparó con su rifle a un ovni y el ovni le lanzó un rayo y a esta persona se le cayó la piel y se le cayeron los músculos y murió, ¿no?
No conocía el caso. Sí, eso fue en la selva de Brasil. Pero Y volviendo a lo de los casos de aviación, hay un caso impresionante, en 1967 en Cuba, detectan un objeto en forma de esfera que viene volando y va a entrar al espacio aéreo cubano y mandan dos MiG-21 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana, y toda la operación lo están oyendo en un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos y en la base aérea de Cayo Ratón en Florida. Y el piloto número 2 dice que el avión se desintegró, el de su comandante, en el momento de ir siguiendo al OVNI. Y existen los documentos oficiales de la investigación que se hizo de la pérdida de un avión, en este caso extranjero, de la Fuerza Aérea Cubana, en el cual los norteamericanos tienen acceso a toda la información, ¿no? Y tengo una pregunta ya que estás en esa zona. Me queda. A ver, de lo último que quiero hablar antes de cerrar es que quiero que Falta el hablemos de de, México de también, Malaysia. ¿Cómo? el caso de México que le dio la vuelta al mundo, ¿Cuál? el caso del C-26, de los ovnis sobre Campeche. Claro, no hablamos Ese es el del caso caso para mí el más Campeche. impresionante en México porque hubo declaraciones oficiales e Septiembre indudablemente, del 2004. así es, el 5 de marzo, Ah, marzo, no septiembre. despega un C-26, una plataforma de detección, un avión turbohélice de motores de hélice. El comandante Magdaleno Castañón, que actualmente es general, y queremos entrevistarlo, pero pues nos No dijo nos dejan. la Sedena dice que no, que él tiene otras actividades y no es posible. Y detectan 11 ovnis con la cámara infrarroja, con la cámara FLIR. Y tengo entendido que la autorización vino del entonces presidente Vicente Fox, porque si no, no hubiera salido. Le autoriza al entonces general Clemente Vega García, en paz descanse, a que se lo den el video a Jaime Maussan Para que explique qué es. y que investigue. Que Jaime hace una conferencia de prensa y todo el mundo se entera. Es un boom a nivel mundial, ¿no? Y te hago una pregunta de ese caso. Las discusiones con los escépticos, el primer planteo son pozos petroleros. Así es, ellos decían que eran los pozos petroleros que estaban en la zona de Campeche, cosa que se comprobó que no era posible. Este capitán Franz Navarrete quiso volar sobre la zona, no se lo permitieron. Para empezar, por la distancia y la curvatura de la Tierra, no es posible que tú veas las mechas de los pozos petroleros. En el video se ve perfectamente que el avión va volando recto y nivelado, y los objetos van rectos y nivelados volando al lado del Y en un C-26. momento lo pasan. Lo pasan y lo rodean, y es cuando el capitán dice, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué son estos objetos? ¿Sabes a mí lo que más me impresiona de este caso? Que ahí por eso me confundí con septiembre, que en septiembre de 2004 es el OVNI Tic Tac. Ah, también sí, Y fue en cuando, ese tiempo yo que no sé si hiciste el ejercicio, por ahí lo podemos hacer ahora, de escuchar la voz de los pilotos mexicanos y la voz de los pilotos gringos. de la Marina, que es el mismo. Es el mismo tipo de desesperación, el mismo tipo de chiste, el mismo tipo de no saber si estamos jugándonos la vida o estamos en algo. Es impresionante. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de los pilotos de los portaaviones del Nimitz y del Eisenhower, estos objetos se les cruzaban ya de frente, les cruzaban por la parte Sí, de bueno, pero quiero abajo. decir, es el mismo año, pocos meses de diferencia, y fíjate la distancia de años de desclasificación, cuando desclasifica México y cuando desclasifica Estados Unidos. Ahora te voy a decir una cosa, un mes antes que saliera este video, a Carlos Guzmán y a mí nos recibieron en el edificio de la Fuerza Aérea Mexicana, Ujú. llevamos el libro de los ovnis y la aviación mexicana, se los entregamos y nos dijeron, dentro de un cuarto, un general nos dijo, pues sí, nosotros sabemos que existen los ovnis, pero esto se queda aquí entre nosotros, no podemos salir a hablar abiertamente de algo que desconocemos de dónde venga o qué sean, que indudablemente son naves extraterrestres, porque vuelan a una velocidad de 0 a 28 mil ¿Y vos pensás que son kilómetros. naves extraterrestres? Yo pienso que sí. O sea, un objeto creado por el hombre no puede volar a esa velocidad. Estamos hablando del caso de Carlos Antonio de los Santos. Lo que lo avaló fue la declaración de los controladores aéreos que dijeron,
Los objetos los detectamos en cero velocidad y aumentaron a 28,000 kilómetros y se fueron a la zona de los volcanes. En el 75 y ahorita en el 2025, Contanos un poquito del caso de Carlos Antonio de los Santos, por favor. sí, cuando sucede los objetos cuando se van, que lo dejan sobre la zona del Estadio O sea, Azteca, son estos tres objetos que hablábamos al los principio. platos Uno voladores se le pone en la debajo del parte ala inferior. y ahí él pierde totalmente el No, control del avión. uno se le pone en la parte inferior, el que le pega Sí. en las puertas, en la parte inferior. Por eso no pueden bajar las puertas. Uno se le pone en la parte superior del ala izquierda y otro en el ala derecha. Y lo empiezan a controlar. Así es. Y él dice que son platos voladores con una especie como de parabrisas ahumado, que piensa que venía alguien adentro controlando. Y es en ese momento cuando ya en la zona del Estadio Azteca, no ve el objeto de abajo, pero sí ve los dos de las alas Que se van. que se van y se dirigen a la zona de los volcanes. 18 minutos lo acompañaron, ¿no? Así es. Y los controladores aéreos en el acta dicen que detectaron que estos objetos aceleraron hacia 28,000 kilómetros por hora, que fue lo que salvó la carrera aeronáutica de Carlos Antonio de los Santos. Empezaste antes de que prendan la cámara explicando una teoría del avión de Malasia que yo no conocía. Bueno, mira, dentro del medio aeronáutico, a nosotros, bueno, en mi caso me tocó hacer servicios aéreos, mantenimiento mayor, aviones de ese tipo, el 767. Una ¿Qué vez avión era? era un Boeing 777 el que se perdió. Estamos hablando del vuelo. El 370 era un vuelo de aproximadamente 7 horas. Iban a aterrizar, si mal no recuerdo, en China. Y en el momento en que están volando en el espacio aéreo de Vietnam, se pierde la señal del avión. Para empezar, te puedo decir que un avión de ese tamaño no se puede perder porque tiene comunicaciones VHF, UHF, tiene localizador GPS y tiene 3 antenas satelitales, son de color anaranjado como de este tamaño. Va uno en la parte delantera, otro en la parte media del avión y otro en la parte trasera. Y esos van en los compartimientos de carga, digo, de pasaje, para por si el avión cae precisamente en el mar, empieza a mandar señales. O sea, no se podía haber perdido ese avión. Cuando bajó en Vietnam, el centro de control de Vietnam detectó precisamente la última comunicación. Ahora cabe mencionar que estos aviones utilizaban motores Rolls-Royce de fabricación inglesa y tenían comunicación directamente satelital con su fábrica en Inglaterra. Ujú. Y se sabe que todavía 3 horas después el avión seguía volando y que seguía mandando señales, cosa que, pues, como técnico en aviación, te digo que ese avión siguió volando por varias horas más. Dentro del medio aeronáutico y en algunas páginas de aviación a nivel internacional se manejó la historia de que ese avión lo bajaron en la isla Diego García. Esta isla es una isla que está en el Océano Índico. Es la base de operaciones de los bombarderos B-52 de Estados Unidos. Desde ahí han despegado por años, desde que estaba la guerra de Vietnam, para hacer sus operaciones aéreas. Desde ahí despegaron para ir a bombardear Afganistán y algunos objetivos en Irak cuando fue la guerra. Y ese avión se supone que aterrizó allí, en la base Diego García, y que todo eso fue un complot armado por los norteamericanos para desaparecer ese avión. Se dice que iban unos científicos chinos en el avión, se dice que llevaban una bomba desarmada en ese avión. Por ahí dice un dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Porque después presentaron unas piezas de un avión que no correspondía a un 777, eran piezas que parecían de un avión 737 que aparecieron flotando. O sea, para empezar, si ese avión se cae al mar, es un edificio volador, se hunde inmediatamente, ¿no? Y tantas teorías que se manejaron, que se lo llevaron los ovnis, que se perdió en el mar de Japón, en el triángulo Del diablo. diabólico, Del dragón. el triángulo del dragón. O sea, para mí como técnico, te digo, ese avión se lo llevaron
y O sea, lo vos podés confirmar que ese avión, si se hubiese caído, lo hubiesen encontrado. indudablemente. Más allá de si la historia de la isla es real o no, vos podés decir que por todos los servicios de comunicación que tenía ese avión estaba monitoreado. Así es. Como te digo, tenían comunicaciones UHF, VHF, tenían las 3 antenas localizadoras por si se llegaba a caer en el mar y además tenía sensores de los motores que estaban mandando señal a su base en Inglaterra. O sea, no se podía perder ese Más avión. la caja negra que también emite, más el transponder. Todo, o sea, actualmente para que se pierda un avión es imposible, ¿no? Estábamos hablando ahorita del avión ese que se cayó de Argentina, que llevaba a los pilotos, que me dices que lo encontraron el año pasado y que tardó cuánto, más de medio siglo en que lo encontraron, Sí, ¿no? pero ahí no tenía ningún tipo de No, en ese comunicación. tiempo no había todo lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, para vos ese caso no es un misterio. No, ese avión se lo llevaron, fue toda una conspiración tipo James Bond, se robaron el avión y pues a los pasajeros les dieron una identidad nueva, les dieron una buena cantidad de dinero, porque no es posible que, inclusive dicen que todavía algunos de los familiares recibían señal de los celulares de algunos de los que iban viajando ahí, ¿no? Todo un misterio. Como el famoso caso del vuelo 19 de los Avenger en el Triángulo de las Con eso Bermudas. quería cerrar. Por eso, Eh, cuando empezaste a hablar de Cuba, te dije, iba a decir y te fuiste para el caso Campeche, estamos en el Triángulo de las Bermudas. Y el caso ese es el caso, para mí, más misterioso de la historia. a mí me tocó investigar un caso. ¿Podés contarlo antes cómo fue? Sí, mira, en 1945 había estos aviones torpederos, eran los TBM Avengers, Mm. utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Era un avión grande porque cabían allí 4 o 5 pilotos, radarista, ametralladorista, y despegan de la base de Fort Lauderdale en Florida el 5 de diciembre de 1945 a las 11 de la mañana. ¿Cuántos aviones eran? Eran 5. Estos aviones tenían que volar hacia la zona de Cuba, dar vuelta a la izquierda, regresar a hacer círculos y aterrizar. Y tenían que disparar, ¿no? También era parte Sí, sí, maniobras de maniobras de entrenamiento. militares. Y Eran pues pilotos nuevos. sí, nada más el capitán, el comandante, no recuerdo ahorita su nombre, él sí había estado Taylor. Taylor, precisamente, él había estado en combates allá Pero no en sobremar. sí, él estuvo Él en el venía de Mar la de Segunda Coral, Guerra, él pero no era. yo no recuerdo, perdón, pero tenía otro tipo de entrenamiento, no lo que era el Mar Caribe, pero no importa, era un piloto experimentado. Sí, porque había estado en combate allá en Sí. las batallas en Mar de Coral y en esa zona. Entonces empieza a decir, a comunicarse con su base de que están perdidos, que no saben dónde están volando, que ven rara donde están volando, que el mar se ve blanco, que se ve una especie de neblina, Y que las brújulas no funcionan. así es, y que todos los aviones van agrupados con él. Eh, Mandan un avión Martin Mariner a tratar de buscarlos y guiarlos, y es cuando esta comunicación de que no sabemos dónde estamos perdidos, llega el momento en que ya no hay comunicación con ellos y se pierde totalmente, pues tanto con ellos como con los Con el tripulantes Martin. del Martin Mariner, que también se perdió. Dicen que hubo una explosión. Sí, bueno, se manejan historias o teorías de que algunos vieron, pero pues comprobado solamente creo que cuando hicimos el programa, porque estabas tú también de productor, Sí, inexplicable. también pues se juntó todas estas historias, ¿no? Sí. El chiste es que se pierden los 6 aviones. 6 aviones y van a mandar un séptimo a buscar a todos y dicen no. Sí, detén la búsqueda y queda ahí como otro de los misterios de la aviación, ¿no? O sea, la Y es pérdida. el misterio más grande del Triángulo de las Bermudas, que obviamente tenemos barcos desde el Queen Mary en adelante y Aquí a mí me tocó tenemos investigar un caso de un barco mexicano, el Tuxpan, el Tuxpan también, un claro. barco nuevo, tenía 3 años de que lo habían botado, venía de Bremen, Alemania, a su base en Tuxpan, Veracruz. Fui yo a Tuxpan, hay una
estatua con los nombres de todos los que murieron. Bueno, se perdieron, mejor dicho, en ese barco. Exactamente en el centro del Triángulo de las Bermudas, el 24 de febrero de 1987, se pierde toda la comunicación. Se dice que hubo una tormenta muy fuerte, se desapareció otro barco, creo que filipino. Encuentran dos contenedores flotando, dicen que son del Tuxpan, ven los números de serie y dicen que no corresponden al barco. Es tanto la desesperación de los familiares que piden una investigación por parte de derechos humanos. Se hace la investigación y pues llegan a la conclusión de que el barco se perdió, no saben lo que le pasó y era un barco mexicano que se perdió ahí en el Triángulo de las Bermudas. O sea, podemos abrir historias, historias, historias y es impresionante. Pero la verdad que quiero agradecerte el tiempo, ojalá la gente haya disfrutado todo lo que conoces y sabes. Y una última pregunta, después de todo esto extraño que te tocó vivir, que te tocó investigar, que te tocó a veces ser testigo, ¿te da miedo volar? Sí, porque una vez nos íbamos a caer en un avión. Despegamos de la Ciudad de México en un 737 de Aviaxa, ya no existe esa empresa. Cuando despegamos, el avión traía fuga de combustible del ala de izquierda. Y se lo avisé al supervisor y resetearon las bombas de combustible, se paró la fuga. Llegamos a Acapulco y empezó a hacer un calor impresionante dentro del avión. No nos dejaron bajar. Los mecánicos que estaban en Acapulco repararon, se rompió un ventilador de la parte del sistema de ventilación del 737. Más o menos lo repararon y nos regresamos a la Ciudad de México. Y volando 10 minutos ya hacia México de noche, se apagó todo. Se apagaron las luces, se apagaron los motores. Fue un silencio impresionante. Yo dije, ya nos caímos. Después de eso se vuelve a prender las luces y empiezan a moverse los abanicos de los motores y volamos otra vez recto y nivelado. Nadie habló en esos momentos hasta que llegamos a México y yo llegué y besé la tierra, dije, y desde ahí sí me da miedo volar, soy franco. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, por esta Ah, entrevista. antes de irnos, contanos tus libros, dónde te encuentra la gente. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Alfonso Salazar. Ahí subo mucha de la información porque mucha gente del medio aeronáutico me manda sus videos, me manda sus fotos. Y bueno, mis libros tengo 6. OVNI estrellado en Puebla, Encuentros de ovnis con aviones, Los ovnis y la aviación mexicana, UFOs over México, ovnis vistos en México y el más reciente que es Los ovnis y las fuerzas aéreas latinoamericanas. Y estoy con Carlos Guzmán escribiendo ovnis estrellados en México, que pues tenemos más de 20 casos bien sustentados de ovnis estrellados en México. Y sos parte de Pilotos, el programa de Mausan Televisión. Sí, con el capitán Julio Darwish, en el cual entrevistamos, bueno, yo doy un caso, relato un caso relacionado con aviones y ovnis, y el capitán Darwish entrevista a controladores aéreos, a pilotos, a personal aéreo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Jorge, por la entrevista.